Yo hay tres cosas que creo que no tenemos que olvidar. Una es la pérdida de derechos civiles, en lo que habría que incluir la situación en la que están los pensionistas, que ya no son de clase trabajadora, y el otro, un colectivo enorme de autoexplotación que es la bolsa de los autónomos y autónomas. Con respecto al tema de los derechos civiles, estamos ahora mismo en la picota. El día 25, hace 2 días, encarcelaron a la secretaria de organización de CGT en Cataluña porque el día de la huelga general quemaron una caja de papeles delante de la Bolsa de Barcelona. Y la jueza la ha metido en prisión sin fianza, porque es un peligro para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el aparato represivo no solamente ya es cercenar los derechos laborales, sino también los derechos civiles, de derecho a manifestarse, de protestar, de salir a la calle. Y eso lo enlazo con la amenaza que hay cuando cualquier grupo cuestiona el sistema, pues ya los medios le llaman antisistema y siempre lo saca como peligrosos, como elementos que hay que retirarse de ellos y bastante peligrosos. Y después hay un aspecto que también quería resaltar, que no lo has comentado, del tema de los sindicatos. Y los grandes sindicatos, bueno, grandes, por el UGT y comisiones, aceptaron la trampa de competir cada 4 años en un sistema electoral falso. Es decir, el modelo de elecciones sindicales no había existido antes de la Guerra Civil Española, y evidentemente es meter a las organizaciones sindicales, en vez de estar buscando la unidad y buscando la defensa de los derechos, en una competencia estéril e inútil, y en convertir unos órganos de representación en batallas fratricidas que no llevan a nada. Y eso ha sido con los grandes modelos sindicales que había. Con respecto a los derechos sociales, yo sí quiero resaltar que no podemos perderlos de vista. La última amenaza es que incluso si alguien convoca por teléfono algún tipo de concentración o de movilización, asume la responsabilidad de lo que hay ahí. Si a alguien se ocurre hacer algún tipo de convocatoria, poner que el que convoca es el PP, mandar el mensaje, decir el PP convoca y a ocupar el banco, y a ver si luego les meten la multa y lo responsabilizan. Es decir, vamos a echarle imaginación a la cosa, porque si no estamos jodidos. Efectivamente, la reducción de los derechos laborales va unida inseparablemente a la reducción de los derechos democráticos y no tiene más finalidad que la de obstaculizar la lucha y la resistencia de los ciudadanos frente al poder. Y no hay otra salida que luchar en la calle, luchar en la fábrica, luchar en la escuela, estudiar. La tarea docente y formativa es fundamental. Sin los libros y sin el estudio no hay posibilidad tampoco de avanzar en la lucha política. Es necesario, es fundamental. La cultura es un instrumento de creación masiva, no de destrucción, de creación masiva. Es el arma más revolucionaria que puede tener la clase obrera. El estudio, la cultura, la preparación es fundamental. Y eso lo hemos visto, yo lo he visto en la práctica. Un obrero culto y con las ideas claras es algo que hace temblar al empresario. Es algo que hace temblar. Una cosa curiosísima, porque es que se ve, lo he visualizado físicamente en las caras de las negociaciones, cuando un obrero preparado, con estudio, que se preocupa de conocer las cosas, es terrorífico, tiene un poder inmenso. No ante los compañeros de trabajo, un dirigente preparado, un hombre culto, tiene una capacidad de aglutinar, de hacerse respetar a través de la cultura y del ejemplo diario de trabajar como el primero en el puesto de trabajo. Son cosas que se ha perdido mucho, pero que eran cosas fundamentales en los inicios de comisiones obreras. Eso se cuidaba mucho.
en los inicios de Comisión Obrera, el estudio y el ejemplo del trabajador en la fábrica, eso era fundamental para ganarse la confianza de los compañeros. Era el primer paso, porque si no era un desgraciado. Tiene que ser un buen trabajador, tiene que ser un hombre estudioso, tiene que ser un hombre dialéctico, que hable, que esté con la gente permanentemente, hablando en todos los ámbitos que sea posible para ganarse la confianza de ellos. Luego, cuando surge el conflicto, entonces tendrá la autoridad moral para plantear soluciones. Si no, no se le va a escuchar. No se le va a escuchar. Antonia quería intervenir también. Yo que estoy padeciendo mucho todo lo que está ocurriendo en mi centro de trabajo, que llevo luchando ya por 8 años como, se puede decir, dirigente sindical en mi centro de trabajo, veo que es muy difícil que el trabajador ahora siga tomando esa conciencia que hace falta de verdad, porque cada vez la va perdiendo más. O sea, nosotros actuando hemos parado muchísimos conflictos en nuestra empresa, le hemos hecho una batalla fuerte a la empresa, que de todos los hoteles que tiene es el único que está ahí, que es el que le hace sufrir, el que lo mantiene muy mal. Y esos trabajadores a la vez, en un momento dado están muy unidos, pero cuando hay un problema gordo y que es difícil de solucionarlo, no tienen esa conciencia para actuar, porque la hemos tenido, ha habido ese apoyo de toda una plantilla detrás, donde hemos ido consiguiendo muchas cosas. Pero cuando le dan un palo muy fuerte, y se despide a un montón de trabajadores y se gana la batalla, pero ya a los trabajadores le da un miedo horrible, donde ya no lo hace ser libre. Esos trabajadores ya no son libres, ya tienen un miedo que es imposible de crearle esa conciencia. La verdad es porque no la tienen clara, porque si la tuvieran clara se rebelarían. Seguirían luchando con más fuerza todavía, pero no la tienen. Entonces, es muy difícil trabajar con los compañeros cuando le estás pidiendo que tenemos que estar unidos, que con la reforma ahora se nos viene. Si hemos estado peleando con denuncias, con la inspección, antes, que había una situación más o menos normal y nos podíamos defender. Ahora que no nos vamos a poder ni defender, es más difícil, tienen más miedo. O sea que ahora la empresa puede decir voy a hacer esto y los trabajadores lo primero dicen no, pero después uno a uno van cediendo. Y la verdad que eso cuesta y una que ha vivido también de antes, ve ahora, dice, ¿cómo puede ser que se vayan cargando esa libertad que tú tienes para poder luchar? Porque es que te quedas sin esa libertad, no la puedes tener. Que es como se están quedando los trabajadores. Yo me veo pues impotente a veces, pero es por lo mismo, por lo que se ha dicho, que los sindicatos grandes se han echado a dormir. No han hecho lo que antes se hacía. Y han ido a poquito a poco dejando, haciendo un sindicato que no de gestión, no de lucha. Y ahora que necesitamos trabajadores, un sindicato que luche, no lo tenemos. Y en los centros de trabajo donde está habiendo los problemas, es muy difícil pelear. Vamos, yo hasta ahora hemos ganado muchísimas batallas, que hay más compañeros, pero ahora nos vemos que todo lo que hemos ganado me parece que va a ser muy difícil, tal como lo tenemos ahora con la reforma. Efectivamente, la situación con la reforma laboral coloca a los trabajadores en una situación terrorífica. Y por eso yo he insistido mucho en que la clave está en que los sindicatos se transformen, los sindicatos en este país se transformen y pasen a ser
organizaciones de clase, organizaciones de lucha, organizaciones que promuevan el cambio social y que lo hablen continuamente. Si la clase obrera percibe que sus principales dirigentes van en esa línea, yo estoy seguro que se levantará la moral de la gente, se va a levantar la moral de la gente. La gente tiene ganas de luchar, pero falta dirección. Y esa falta de dirección es la que desmoraliza al trabajador. Durante la dictadura, y vuelvo otra vez a insistir en ese tema, fijaros bien que si las condiciones ahora son profundamente negativas, imaginaros tiempos de la dictadura que para reunirse había que estar mirando para atrás, había que hacerlo en lugares escondidos, camuflándose los nombres unos a otros. Era terrorífico hacer algo durante la dictadura. Y sin embargo, se hicieron grandes cosas. Los sindicatos clandestinos, comisiones obreras, que no existían, consiguió aglutinar al movimiento obrero. ¿Por qué? Porque había una política clara, una estrategia bien definida, y luego había unos cuadros directivos dignos de ese nombre. Y eso era un referente para las masas trabajadoras. Marcelino Camacho, esta gente, eran adorados por los trabajadores, estaban en Carabanchel, no se doblegaron, como dice Marcelino, no nos doblegaron, no nos agachamos, no nos sometieron. Y fue verdad, fue así. Y acudían al tribunal de orden público con la cabeza levantada, defendiendo los intereses de los trabajadores. Y eso lo sabía la clase obrera. Y la clase obrera respondía. Respondió. Y eso es lo que hace falta hoy. Grandes dirigentes obreros que levanten la bandera de la lucha política. Y verás como en tu empresa la gente levantará la moral. Una cosa fundamental también que quería decir es que la ignorancia es el instrumento que ellos utilizan para crear el miedo. Todos tenemos miedo, todos, más o menos todos tenemos nuestra cuota de miedo. Pero el conocimiento y la conciencia hace que el miedo se controle y sea menor. Las personas que tienen un índice de ignorancia alto les cuesta mucho más trabajo tirar para adelante. Por eso tenemos que trabajar con la enseñanza y la formación, elevar la conciencia de los trabajadores, pues entonces serán más valientes. Y luego la unidad. Hay que trabajar en el seno de la empresa siempre con la idea de la unidad y no con la batallita de que si tengo 4 delegados más que comisiones, es que eso es la ruina, eso es la cosa más absurda que se puede. ¿Cómo la patronal ha sabido dividir a los trabajadores en este país y cómo han caído una serie de gente en esa trampa mortal de la división? Pero ¿cómo vamos a estar los trabajadores entre si tú eres de aquí o de allá? Hay que unir a todos los trabajadores, cualquiera que sean sus ideas, porque son todos víctimas de un mismo poder del capital. ¿Qué más da que sean católicos, comunistas, sean ateos, a mí me da exactamente igual, todos son trabajadores. Lo que definen a las personas es su posición en el proceso de producción. Eso es lo que define y sitúa a las personas, su posición en el proceso de producción. Son todos trabajadores, nuestro trabajo es unir a todos, cualquiera que sea su idea, cualquiera. Y eso es lo que también se echa mucho en falta en el movimiento obrero. Ese trabajo por la unidad y por elevar la conciencia política. Y por unos dirigentes que den la talla, que hablen públicamente en favor del cambio político en este país. Eso es fundamental. Si no hay más intervenciones, a mí me gustaría terminar recordando que, como ha dicho Miguel, la única salida es la lucha. Y precisamente estos días hay convocadas varias manifestaciones y movilizaciones en Motril y en Granada. Mañana hay convocada una caravana, el viernes una manifestación en Granada contra
el domingo, contra los recortes en educación y en sanidad, y por supuesto en Marcela las movilizaciones del 1 de mayo. Así que volver a agradecer otra vez a Miquel su presencia esta tarde, su tiempo, y a todos. Este dice que le paga el plato de aquí. Este digo, quiero partir a burdir con el... Es que escuchando cómo se